Audio Jungle. Nuestra siguiente expositora es la doctora María Eugenia Laucho. Su tema es los desafíos del manejo del asma. Ella es neumóloga con experiencia en investigación básica. Su enfoque son las enfermedades pulmonares obstructivas y los estudios del mundo real. Es gerente médico del grupo respiratorio en GSK Colombia. Bienvenida, doctora. Bueno, como presentadora, yo soy María Eugenia Laucho Contreras, yo soy médico internista y neumólogo. Yo soy la líder médico para el grupo respiratorio de GSK Colombia y actualmente también soy investigadora para la Fundación Neumológica Colombiana. Hoy voy a hablar de un tema que es bien interesante. El título, cuando me lo hicieron llegar, la verdad es que abarca muchísimas cosas. Es muy interesante cómo se ha ido desarrollando lo que es la evaluación y el tratamiento de los pacientes con asma, sobre todo a partir de toda esta amplia farmacopea que se ha venido implementando en lo que son asma grave. Al mirar y empezar a mirar más lo que son los endotipos y los fenotipos en este estadio más tardío, esto ha hecho que también se empiecen a evaluar un poco lo que son los estadios más tempranos. Aquí yo me voy a enfocar específicamente en los estadios de asma moderada, leve moderada. Como les dije, estas son mis declaraciones de conflicto de interés y estas son los disclaimers. Las preguntas claves, en realidad, que yo quiero abordar durante estos 45 minutos, es acerca del diagnóstico del asma, acerca del tratamiento del asma y acerca de la adherencia. Estas son preguntas claves porque es lo que nos hace determinar qué tan efectivo puede ser nuestro plan en un determinado momento. Lo primero que voy a comenzar es hablando un poquito de lo que son estas encuestas, y ustedes saben que muchas de las percepciones que nosotros tomamos de este tipo de estudios. En estas encuestas se buscó lo que eran médicos de atención primaria y de medicina interna que trataban pacientes con asma. Y es muy interesante, o fueron muy interesantes los resultados, porque yo creo que se pueden trasladar a lo que es la vida real, inclusive aquí en nuestros países latinoamericanos. Menos del 37% de los pacientes, a pesar de que muy pocos ven leves, porque yo creo que cuando nosotros tenemos la consulta de verdad de neumología, es muy poco en realidad el asmático leve que nosotros tenemos en la corte. La mayoría de los asmáticos vienen siendo intermitentes, moderados, severos, y esos son los que nosotros seguimos en el tiempo. Estos pacientes tienen una particular necesidad, y es que tienen que ser evaluados no solamente desde el punto de vista del tratamiento farmacológico y no farmacológico, sino que hay que hacerle un plan de tratamiento para que ellos puedan tener unos mejores desenlaces con respecto a lo que son esas evaluaciones y control de síntomas, que son nuestros principales objetivos. Sin embargo, esto de que menos del 37% escribe un plan de acción por escrito se ha venido tocando mucho, inclusive en el congreso ahorita reciente de ARS se hizo mucho énfasis en esto. Y es que nosotros hemos, con el asma, muchas veces tirado la toalla y no entender a verla como una enfermedad crónica. Esto es una enfermedad crónica a la cual no se puede estar manejando solamente por picos, y si nosotros no integramos al paciente en lo que es el tratamiento y no le damos un plan de acción por escrito, el paciente va a hacer el símil más o menos de lo que ven las películas, en donde el asma en realidad se cura como un medicamento de rescate, cuando sabemos que no es así. Vamos a ver la evidencia. Esto de menos del 10% utiliza cuestionarios validados para el control del asma. Recientemente tuvimos un panel con médicos de atención primaria de varios países y fue muy interesante porque al principio yo pensaba, no, lo que pasa es que puede ser que haya, el ACT a veces es muy complicado, las 4 preguntas de Gina nosotros las recogemos de una forma desordenada en la historia, pero las recogemos. Pero la verdad es cuando hacemos la parte práctica y el match de decirle al médico, ajá, estas son las preguntas que tienes que hacer, cómo lo preguntas,
cómo lo haces, cómo lo colocas en práctica, muy pocas personas en realidad saben cómo hacer ese traslado. De hecho, hablando con una médico acá de Colombia que principalmente se dedica a tratar pacientes con asma, me decía que una de las cosas que más le sorprendía a ella en los talleres de educación era que muchos médicos decían, o muchos médicos, sobre todo atención primaria, decían, no, bueno, lo que pasa es que yo no tengo pacientes asmáticos, no veo pacientes asmáticos, y le hacían la pregunta desde otro punto de vista de, pero tienes pacientes que utilizan salbutamol, sí, muchísimo. Esos pacientes, algunos necesitaron esteroides tomados, sí, muchísimo. ¿Cómo haces tú para saber, paciente, ya que tienes asma, cómo lo sigues? ¿Cómo sabes que tiene control? Y la verdad es que no saben hacer ese match. Esto es una brecha de conocimiento que nos hace que tengamos este 10% de cuestionarios validados por control, no solamente por la complejidad, por los 15 minutos que tenemos, porque no sabemos, sobre todo, tener esa carga tan grande de pacientes, porque es una enfermedad altamente prevalente, sino porque no hemos todavía hecho la herramienta de la practicidad y enseñar no solamente cuáles son los ítems desde el punto de vista teórico, sino ver cómo se hace desde el punto de vista práctico para que nuestros pacientes se beneficien mejor de tener su plan de acción y de tener su cuestionario objetivizado. 57% evaluaba, o menos del 57% evaluaba lo que eran los desenlaces ligados a medicamentos con mediciones objetivas. Es decir, el seguimiento, esto que nosotros sabemos, que tiene que disminuir 3 puntos de ACT, primero, no colocan el ACT, pero segundo, no saben cómo medirlo o cuáles son los dominios que nosotros tenemos que abarcar. Desde el punto de vista de los pacientes, nosotros sabemos que los pacientes en general tienen una percepción de su enfermedad un poco alterada, en el sentido de que en esto mismo se miraron 8.000 pacientes y estos son estudios que yo quiero que nosotros tomemos más en cuenta porque la visión de los pacientes a veces es no similar a la decisión que nosotros tomamos como médicos. O sea, hay que ver los dos lados de la moneda. Y cuando se evaluó a estos 8.000 pacientes, que fue por el grupo del doctor David Price, y se les hizo precisamente las 4 preguntas de Gina para control, a pesar de no estar controlados, en eso que no estaban controlados, el 83% decía que estaba controlado, que se sentía controlado. Por otro lado, de esos que no estaban controlados, más de la mitad decían que sus síntomas en realidad no eran serios, que no iban a tener una consecuencia, es decir, minimizaban sus síntomas y más o menos más de casi 44% nos decían que, o decían en esa encuesta, que la presión social era muy importante, ignoraba sus síntomas para poder encajar, para poder sentirse normal. De todo esto, todas estas llamadas de alerta no solamente nos hablan a favor de que, bueno, el paciente con asma es complejo y el estigma social que se relaciona con asma también es complejo, sino que tenemos que tomar acciones que involucren a los pacientes y que nos involucren a nosotros de forma activa en lo que es los planes de control. Así nosotros sabemos que ya hay diferentes estudios, les traigo un poco para resaltar que no solamente los pacientes son hipoperceptores, sino que también pueden ser hiperperceptores. Entonces, en esto principalmente había aproximadamente 25 pacientes que no percibían bien lo que era su disnea, y es porque esto es una enfermedad crónica que normalmente no se instaura o tiene muchísimos o varios episodios en el año. ¿Y qué ocurre? Que el paciente los minimiza por las razones que ya hemos estado discutiendo. ¿Y qué ocurre o cuál es la consecuencia y por qué es importante ver esos pacientes hipoperceptores? Porque entonces si toma las decisiones de utilizarlo solamente cuando tenga síntomas, el paciente va a utilizar menos síntomas, menos medicación de lo que necesita, va a tener retraso en el inicio de la medicación. Y yo no sé si ustedes recuerdan, hace unos años cuando salieron los LABA como monoterapia para el asma, era precisamente porque les daba esa falsa seguridad de que era una enfermedad por broncodilatación, y la broncodilatación
La broncoconstricción se resolvía, se dilataba el paciente, pero como no estaba recibiendo ningún antiinflamatorio, se retrasaba la consulta y esto, retrasar la consulta, se ligó con lo que era aumento de mortalidad. El control, por supuesto, en los hipoperceptores es mucho más deficiente y hay empeoramiento de la enfermedad. Recordemos que la clasificación del asma es también uno de los desafíos porque la clasificación va muy ligada a la necesidad de tratamiento. Para tener la necesidad de tratamiento tenemos que tener cubierto el estadio anterior. Ahora, 15% de esos pacientes también pueden ser hiperperceptores. ¿Qué quiere decir eso? Que los pacientes en realidad, ante un mínimo estímulo, sienten que se están ahogando. Y esto es contraproducente ya desde los puntos de vista, y es que utilizan más medicación de lo que deben utilizar, y uno de los objetivos de todos los días de práctica clínica, sea bien GEMA, que particularmente a mí la que más me parece más amigable, o Gina, nos habla en favor de que una de las cosas, el objetivo de tratamiento es dejar que los efectos secundarios de los medicamentos sean el mínimo. Entonces, hay muchos mitos que son percibidos por los pacientes asmáticos. Yo creo que no se los tengo que recordar porque yo creo que todos los que hemos tenido consulta con este tipo de pacientes lo sabemos. Pero lo más frecuente yo creo que es que se van a volver adictos a los inhaladores. Es importante que cuando nosotros evaluemos adherencia a los pacientes, evaluemos qué tipo de falta de adherencia está presentándose en este momento. Si estamos presentando una falta de adherencia porque el paciente de repente es voluntaria o es involuntaria. Voluntaria, ¿qué quiere decir? Que el paciente no quiere tomar los medicamentos porque tiene algún tipo de mito, y eso entonces tenemos que agarrar y desmontarlos cada uno a uno, decirles que hay alternativas, decirles que cuáles son los efectos que tienen que esperar, y que principalmente el efecto secundario de no tener un tratamiento adecuado puede ser la progresión de la enfermedad. Y una vez que involucremos al paciente en eso, y aquí muchos colegas a veces dicen, sí, pero los pacientes en realidad asmáticos no quieren recibir el tratamiento porque no lo quieren hacer. Pero nosotros aquí yo les invito a que nos hagamos como más hacia los planes de acción de nuestros colegas, los cardiólogos, o nuestros colegas, los endocrinólogos, que han logrado hacer con diabetes y con cardiopatías tratamientos que son del día a día y que son para prevención. Y que eso principalmente viene ligado a la educación que tienen ese tipo de pacientes. Vamos a ir, yo no conozco ningún paciente o ninguna persona que después de tomarse una estatina se siente inmediatamente mejor. No, la persona se hace la adherente a la estatina porque sabe que como punto subrogado va a disminuir el colesterol, y eso va a hacer a su vez que va a disminuir un probable efecto cardiovascular. Asimismo tenemos que hacer con los inhaladores, con el tratamiento con el paciente asmático. Hacerle entender que esto es una condición crónica, no es una condición aguda. Y al ser una condición crónica tiene que recibir tratamiento todos los días. Y una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es que nuestro objetivo no puede ser que el paciente no tenga medicación. Nuestro objetivo es, y ninguna guía van a poner como objetivo que el paciente no tenga medicación. No, sí que el paciente tenga la medicación adecuada por el tiempo adecuado, y que eso haga que su vida sea cotidiana y la cotidianidad no se vea afectada. ¿Ok? Ahora, si la falta de adherencia es involuntaria, es decir, se le olvida en la tarde, de repente no tiene acceso al medicamento, aquí ya sí tenemos que ver específicamente cuáles son y cómo podemos hacerle un horario. Yo le hacía a algunas pacientes que tenían una especie de horario con un relojito, y que lo pegaran en la nevera. O sea, busquen técnicas que les sean a ustedes fáciles de implementar para que el paciente no olvide su medicación. Este estudio a mí me gusta mucho, que es el estudio APPARENT. El estudio APPARENT se publicó ahorita recientemente y se presentó en ERS, y es porque vio la visión de lo que eran los pacientes asmáticos y los médicos que trataban pacientes con asma. Y aquí, muy interesantemente, a pesar de que nosotros hemos hecho mucho énfasis en los últimos años en lo que es el asma grave, la mayoría de los pacientes que están dentro del sistema de salud son asma leve, asma moderada, en cualquier país que usted lo quiera ver.
Entonces, esos pacientes hay que empezar a ponerlos también en la fila del frente, porque esos pacientes tienen un subdiagnóstico que puede variar mucho entre las regiones. Por ejemplo, aquí en Colombia es un 90% de subdiagnóstico de asma, pero varía más o menos entre 60 y 90%. Importante, cuando se les preguntó a los pacientes cuál era su objetivo preferido de tratamiento, es que el controlador, el tratamiento que tuvieran, les quitara la tos, que les quitara el pecho apretado, que les quitara la falta de aire y que he utilizado el 52% decía utilizar para prevenir los síntomas de asma un inhalador todos los días. Y había un 46% que lo usa después de la aparición de los síntomas. Pero esto, si nosotros lo colocamos después de la aparición de los síntomas, entonces va en contraposición de estos que son las preferencias. Y es porque la sintomatología diaria va ligada a lo que es calidad de vida. Y en los pacientes, a pesar de que nosotros muchas veces trasladamos otro tipo de puntos subrogados, lo más importante siempre para ellos es la calidad de vida. Nosotros tenemos que mejorar la atención médica, mejorando lo que es la educación a los pacientes. Si nosotros educamos a estos pacientes, como les digo, a que esto es una enfermedad que puede ser prevenida y que no espere a que llegue a un límite, estos pacientes van a tener una mejoría, no solamente desde el punto de vista de calidad de vida, sino vamos a ver la parte fisiológica. Asimismo, cuando hablamos de una estrategia, que es una estrategia que se plantea desde el 2007 aproximadamente, que tiene más de 14 años aproximadamente, pero que recientemente también entró en la guía, en el documento GINA, es el régimen MARC, que es el régimen flexible. En estos pacientes que utilizaban régimen flexible, miren cómo, a pesar de tener un régimen flexible con una sola dosis, más del 50% o cercano al 50% en cada uno de los países utilizaban además un sábado. Es decir, que se quedaban cortos o de repente podían utilizar las dosis ya necesarias o sentían que necesitaban, el médico les prescribía un sábado extra para poder como completar el tratamiento. Entonces, esto nos habla en favor de que nosotros tenemos que hacer un plan y que nosotros tenemos que utilizar los tratamientos que sean necesarios en el contexto de mejor utilizar una dosis proactiva. Entonces, nosotros nos vamos a lo que son proactivos y reactivos, es hablando un poquito y más adelantándonos hacia lo que es la terapia MAT y la terapia PRD, que es la terapia proactiva. La terapia MAT es una terapia que se basa, o PRN también, que es una terapia que se basa en que los pacientes, si es MAT, son los pacientes que tienen una dosis bajita de esteroides y cuando el paciente tiene síntomas, pues se coloca el tratamiento. O si es PRN, simplemente se coloca el tratamiento cuando tiene síntomas sin tener una base. Esto principalmente se queda en pacientes paso 1. ¿Cuál es la dosis? Bueno, paso 1 y paso 2. ¿Cuál es la dosis proactiva? La proactiva es aquella que nosotros le colocamos tratamiento a los pacientes a medida que vaya necesitando y va, si es dosis bajas de esteroides, después dosis bajas de esteroides bajo un controlador, que normalmente es la agua, más ir subiendo la dosis de esteroides hasta llegar a tener un control. ¿Qué es lo que llamamos nosotros control? Un ACT más de 20 puntos o que vaya mejorando por lo menos 3 puntos del ACT en cada evaluación. ¿Qué es lo que nos hace ser proactivo? ¿O qué es lo que nos da ser proactivo? Tocar esa parte del iceberg que nosotros no vemos solamente cuando estamos viendo la sintomatología, y es lo que es reducir lo que son los cambios de remodelado de vía aérea, la hiperrespuesta de la vía aérea, la inflamación de la vía aérea, porque los esteroides actúan de una forma en donde van regulando lo que son los perfiles inflamatorios en los pacientes con asma. Y en el tiempo, esto va a prevenir que estos pacientes tengan un remodelado eventualmente. Entonces, es lo mismo que cuando tomamos la estatina con el colesterol. Cuando tomamos la estatina del colesterol, si usted se lo toma nada más cuando le hacen el examen, evidentemente, pues no va a haber una implicación tan importante en lo que son las vías patofisiológicas. En cambio, si usted se lo toma todo el tiempo, pues sí va a haber un cambio en la vía patofisiológica y eso va a permitir que eventualmente tenga una estabilidad
de la enfermedad. Esta es la escala, como yo les digo, del mantenimiento según GEMA 5.1. GEMA, a diferencia de GINA, que es un documento consenso, es una guía de práctica clínica basada en la evidencia, en donde nos hablan de un escalón 1, en donde se utiliza o bien sea SABA o esteroide formoterol, esteroide salbutamol, y ya a partir del escalón 2, que ya estamos hablando de pacientes leves moderados, empezamos con un esteroide de dosis baja, más un controlador, a dosis media, con un solo controlador, o a dosis alta más un controlador. Hay otros tipos de controlador, como son los antileucotrienos, o como es inclusive lo que es el tiotropio, o algún otro tipo de LAMA, no sé si están aprobados desde el punto de vista regulatorio en Ecuador, acá sí están aprobados algunos. Y ya cuando nosotros hablamos del escalón 6, ya sí hablamos de fenotipificación y utilizar tratamiento biológico. Como les digo, la mayoría de nuestros pacientes están acá. Y de hecho, yo me atrevería a decir 3, 4 y 5, porque de verdad muy pocos en realidad nos llegan como para hacer un inicio con un escalón, con un solo medicación. El ACT, ya todos lo conocemos, normalmente esto es una guía rápida que nosotros podemos utilizar, en donde lo que tenemos que hacer es mirar los diferentes dominios, el paciente lo responde, lo ideal es que lo responda el paciente. Hay una vez un médico lo que me dijo es que es imposible que lo responda el paciente, siempre lo responde la esposa del paciente o el acompañante del paciente. Pero lo más importante es ver si lo puede contestar el paciente. Y de acuerdo a eso, la diferencia clínica mínimamente importante es 3 puntos. Cuando se hace el control, si usted tiene esta parte objetiva, es mucho más fácil, porque ya todo lo que estuvimos discutiendo, y es porque eso nos va a dar de una forma objetiva quién está mejorando y quién no está mejorando. Nos falta hacerlo práctico, nos falta que atención primaria nos compre el formato y que lo pueda hacer de manera diaria. Hay una de las cosas que también me gusta de GEMA, y es que cuando colocó lo que eran los objetivos que nosotros teníamos que ver, no solamente colocó lo de riesgo futuro y de control de síntomas diarios, sino algo que se llama inercia terapéutica. Inercia terapéutica en asma es muy común, porque muchas veces cuando hacemos el plan de tratamiento, sea escrito o sea verbal, le decimos al paciente, no, bueno, y lo ideal es que tú estés sin tratamiento. Quiero que quitemos eso, o no debemos seguir diciendo eso, porque lo ideal en realidad no es que no tenga tratamiento. Lo ideal es que el paciente esté controlado con el tratamiento que tiene. Esa es lo que nosotros queremos en realidad, que nuestros pacientes se encuentren bien. En estos días, conversando en uno de los talleres, uno de los médicos además me comentó, no, sí, yo soy rinítico, y después del rinítico me dieron 2 episodios que tuve que ir a la hospitalización, y bueno, yo creo que puedo desarrollar un asma. Primero, bueno, muy probablemente ya es apático. Si tuvo que ir de 2 hospitalizaciones, además por para utilizar nebulizaciones, pues es toda la historia. Un paciente con antecedentes de atopia, un paciente que va 2 veces al área de emergencia, me dice, no, pero yo estoy controlado, y estoy controlado porque yo descubrí quiénes son mis desencadenantes. Mis desencadenantes son el pelo de gato, y que ya no tengo gato, y el otro es el frío. Por lo tanto, no salgo en las noches. Eso no es estar controlado. Estar controlado es que el doctor pueda salir en la noche y hacer sus actividades. Entonces, muchas veces, el estado de control tenemos que objetivizarlo, porque si no, pasa inclusive con nosotros mismos, con personas educadas en el sistema de salud, que vemos como algo normal tener que limitar todas nuestras actividades a quedarnos en la casa porque el frío me va a hacer que voy a tener una crisis, cuando en realidad lo que tiene que tener es un tratamiento adecuado para que pueda ir a cenar en con su pareja, o salir o ir al cine. Los objetivos como el del tratamiento, como yo les digo, en los retos es lograr un buen control y lograr disminuir el riesgo de muerte relacionado con el asma. Cuando nosotros vemos los estudios, hay un estudio muy clásico que yo sé que tiene tiempo, es el 2004, tiene mucho tiempo, pero la verdad es que todavía no ha perdido vigencia. Aquí veíamos 3 grupos, básicamente, que ya venían uno venía sin tratamiento,
otros venían con tratamientos con beclometasona o un equivalente de 500 miligramos al día y otros venían con 500 a 1000 miligramos. De acá es que empieza a salir lo que son los escalones. Específicamente, esto fue propionato de fluticasona salmeterol y se dividieron en dos tipos de pacientes: los que utilizaban solamente el esteroide y los que utilizaban el esteroide más el LABA. Y se observó en todos los pacientes que llegaban a un control, más del 70% llegaban a un control, inclusive si venían de otras, de ya estar recibiendo esteroides. Es decir, utilizar un LABA más el esteroide, más en este caso propionato de fluticasona, salmeterol, logra que haya una mejor biodisponibilidad de lo que son los esteroides, y no solamente eso, hay un mejor aprovechamiento a nivel de receptores, porque esto lo vemos porque la comparación fue utilizar solamente esteroides. ¿Qué es lo que hace eso? También disminuir la necesidad de los esteroides que le estamos dando a los pacientes. Utilicen un segundo controlador, el mejor segundo controlador, y esto ya se ha venido por diversos estudios, es un LABA versus utilizar un antileucotrieno. Si nosotros vemos cuánto en ese estudio, particularmente cuánto fue la totalidad de los pacientes que llegaron a tener el control definido, porque el paciente tenía más de 20 puntos del ACT, es más o menos de un 77%. Es decir, de cada 10, casi 8 se van a controlar si nosotros hacemos un seguimiento adecuado. Si nosotros vemos, por otra parte, los estudios, pero este fue uno de los primeros estudios de la terapia MART, en donde se le colocaba el tratamiento a necesidad, se vio versus utilizar regímenes que no tenían esteroides y esteroides a necesidad. ¿Qué ocurre? En este estudio, la dosis extra del esteroide fue más o menos de una inhalación extra al día. Es decir, estos pacientes en general recibieron una terapia de mantenimiento. Entonces, esto era más relacionado al utilizarlo como terapia de alivio o el hecho de utilizar una dosis de esteroides continua. Aquí es donde nos tenemos que preguntar, más allá del título del artículo, qué es lo que en realidad estamos viendo cuando observamos este tipo de gráficos. Nosotros vemos revisiones de Cochrane acerca de el utilizar más bien unas dosis bajas, porque en una estrategia MAR sobre una dosis de escalar de terapia proactiva, se observa que en realidad no hay diferencia significativa en lo que son los efectos adversos graves. Mientras que cuando nosotros vemos cuáles son los objetivos, qué es lo que nosotros queremos para utilizar una terapia MARC o SMART, que lo dicen también, es porque nosotros queremos básicamente reducir las terapias de rescate, queremos reducir el uso de esteroides, cuando en realidad lo que nosotros sabemos es que en el caso de utilizar terapias proactivas, si nosotros hacemos que ese paciente se estabilice, va a llegar un momento en donde la ventaja patofisiológica va a ser mucho mejor. Esto es como más bien un resumen en donde vemos, si nosotros nos enfocamos a porcentajes de días libres de síntomas, al número de inhalaciones al día, al día de rescate, a cambio de la función pulmonar o incluso en las hospitalizaciones, observamos que siempre es mucho mejor utilizar, estos son dos estudios diferentes, es utilizar la dosis de utilizar todos los tiempos el tratamiento de una forma proactiva. Porque, repito, esto es una enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas no se curan con tratamientos agudos o no se controlan. Y cuando nosotros vemos ya lo que les estaba comentando, si nos hacemos un zoom específicamente en esos pacientes desde el punto de vista de una cosa que estuvieron discutiendo en la charla previa, lo que es el uso de feno, o la parte de medición de eosinófilos en esputo, y vemos lo que son el uso de esteroides intermitentes versus el uso de terapias regulares, es decir, proactivas versus proactivas, se observa claramente que la disminución del feno o del óxido nítrico exhalado en los pacientes con dosis regulares es mucho mayor, e igual los eosinófilos en esputo, que nos hablan de un mecanismo patofisiológico subyacente como punto subrogado. Es decir, hay un cambio que se está haciendo a nivel de la vía aérea cuando usted recibe la dosis todos los días de forma proactiva,
Mientras que, mientras no lo esté recibiendo, la verdad es que ese cambio no se va a dar. Igualmente, cuando ya se hace específicamente con biopsia bronquial y se miran no solamente los eosinófilos, sino también se evaluó mastocitos y también todas las células CD4, ocurre lo mismo. Siempre con la dosis o con el tratamiento, que es un tratamiento proactivo, vamos a tener una menor cantidad de células inflamacionales, tanto en la biopsia como en el Sputnik. Por otro lado, cuando nosotros vemos los inhaladores o cuando nosotros hacemos la evaluación de siempre, y tenemos que ver que la medicina de precisión no solamente se basa en unos biomarcadores, como estaba discutiendo, por ejemplo, en EPOC se estaban discutiendo la parte de eosinófilos o la PCR o la propia citonina, sino también la medicina de precisión va ligada a lo que son las actividades que son inhalaciones, adherencia, etcétera, etcétera, porque cuando nosotros hablamos de rasgos tratables, hablamos de tres cosas: los pulmonares, los extrapulmonares y los conductuales. En los conductuales, específicamente para asma, si ustedes ven cualquier gráfico, y este es uno de los que se presenta muy frecuentemente, siempre lo primero que ocurre o lo primero que nosotros vemos es revisar y corregir la técnica inhalatoria. Eso es importante no solamente desde el punto de vista de educación del paciente, sino desde el punto de vista de desenlace. Cuando nosotros hablamos de los inhaladores, tenemos que mirar varias cosas para determinar cuál es el inhalador correcto en estos pacientes. Entre eso, por supuesto, las características del dispositivo, la anatomía, la fisiología de la vía aérea, la maniobra inhalatoria, que sea fácil, que haya un depósito en la entrega pulmonar, que haya la molécula va a tener efectos sistémicos y la eficacia local va a depender mucho de la probabilidad de que esa molécula llegue dentro del pulmón. Un error crítico, o lo que nosotros llamamos un error crítico, es cuando el paciente o la paciente utiliza el inhalador y no se utiliza de una forma correcta, de tal manera que no hay el depósito pulmonar. Y allí no importa cuál es la molécula. Si usted está utilizando un inhalador y el medicamento no llega donde tiene que llegar, pues el paciente no está recibiendo tratamiento. Y aquí ya está comprobado que eso está ligado a mayores hospitalizaciones, mayores sintomatologías y mayor mortalidad. Más o menos el 59% de los pacientes con asma tiene una técnica deficiente. Nosotros nos vemos hacia lo que son los errores críticos y vemos los diferentes dispositivos. Cada uno, los errores pueden llegar a ser hasta 45%. Que es el MDI, que es el que tiene más errores más frecuentemente. Si vemos el MDI más el espaciador, si tiene mucho menos errores. Cuando vemos el turbo Haller, estamos hablando de un 40%. El discos, hablamos de un 20%. La Rolaiset Handy Haller, estamos hablando de un 14, un 42%. En general, si nosotros nos enfocamos, y aquí yo les estaba hablando un poquito antes de CPTID, específicamente con el disco en general tiene un muy buen porcentaje de uso correcto. Más o menos en unos estudios prospectivos hablamos de un 92% de probabilidad de que el paciente lo utilice bien después de recibir una educación. Entonces, ya finalizando, vamos a hablar un poco de los retos del asma para ir haciendo un resumen de lo que les quiero decir. A mí me gusta mucho programa, y es el programa finlandés del asma. El programa finlandés del asma empezó a reunirse. Asma es una de las enfermedades obstructivas que más estudiadas hace mucho tiempo. Y en el 81, en Finlandia dijeron que esto es un problema de salud pública, tenemos un aumento de mortalidad, tenemos que hacer una educación completa a los médicos y tenemos que darles el tratamiento que sabemos que tienen que utilizar. Y en ese momento ya estaba la teoría que se ha reforzado y se sabe ya ahora que es mucho más directa y es mucho más verdadera, y es que no solamente era una enfermedad de broncodilatación, sino que era una enfermedad que estaba ligada con inflamación. Entonces empieza a hacer educación a todo su personal médico y empieza a incrementarse el porcentaje en los pacientes con asma de uso de esteroides inhalados.
a medida que pasa el tiempo, fue aumentando la dosis de esteroides de tal manera en que la proporción de pacientes que utilizaban esteroides, la mayoría de los pacientes asmáticos, un 85%, utilizaban esteroides inhalados. ¿Qué ocurrió? Que así como ustedes lo ven, el costo del asma como tal no aumentó. Porque los costos en enfermedades constructivas están muy ligados a la necesidad de uso de recursos de salud. Acá se llaman consultas prioritarias y, por supuesto, allá pueden ser emergencias, pueden ser consultas que tienen que ser que no están programadas, hospitalizaciones, usos de medicina ambulatoria, ahora estamos con la telemedicina. El costo por paciente, cuando nosotros los controlamos, va a disminuir y eso va a implicar una disminución en el costo del sistema de salud. Pero asimismo se disminuyeron lo que fueron las muertes y se disminuyeron lo que eran los números de días de hospitalización. Es decir, hacer un programa y tener un impacto en control y darle un buen control a los pacientes da unos resultados o unos desenlaces de salud, no solamente a nivel del individuo, sino a nivel de la población. Cuando nosotros vemos la aproximación de características tratables en asma, a mí me gustó mucho esta aproximación que hizo la doctora Vanessa McDowell, porque fue hacia lo que era pacientes que eran en una población que era empobrecida. Entonces, ella lo que hizo fue reducir la cantidad de, cuando nosotros vemos los rasgos tratables, en realidad es una cantidad bastante grande, lo que se están considerando en este momento, y ella redujo la cantidad para poderlos implementar en lo que eran la atención primaria y con los recursos que en realidad tenían en ese momento. Las pulmonares que tomaron en cuenta era sobre todo la limitación de la vía aérea, que se utilizó como un marcador en la función pulmonar, y el tratamiento, por supuesto, eran broncodilatadores, y en la otra la inflamación de la vía aérea eosinofílica. En esos marcadores fueron los eosinófilos periféricos y el tratamiento de los corticoides inhalados. Como les digo, y como les comentó el doctor Jardín recientemente, cuando nosotros hablamos de características tratables, tienen que tomar en cuenta esas tres cosas: que sea medible, que sea tratable y que ayude a que haya un desenlace. Las características conductuales o factores de riesgo que tomaron era si el paciente fumaba, si el paciente era sedentario, la nutrición y las estrategias de autocuidado. Y cuando implementaron ese programa y vieron a todos los pacientes desde ese punto de vista y les colocaron el tratamiento, hubo una mejoría, sobre todo en calidad de vida, que en realidad fue tan importante como un número necesario de tratar de 2 pacientes. Asimismo, les digo, siguiendo con lo que son las estrategias, el uso de SABA está ligado a aumento de mortalidad. ¿Pero por qué está ligado a aumento de mortalidad? Porque el utilizar SABA salbutamol como rescate solamente está ligado a un mal control. Ahora, si nosotros vemos del otro punto de vista, el utilizar esteroides inhalados está ligado a una disminución de la mortalidad. Y esto es porque el control está ligado a una disminución de la mortalidad en general. Y nosotros tenemos que buscar el control en nuestros pacientes. Si no llegamos al control total, sí tenemos que llegar por lo menos a aumentar esos 3 puntos en el ACT o a cambiar desde los 4 preguntas de Gina a que los pacientes pasen a tener solamente 2 y después 1 y después ninguna. Los retos siempre van a ser de acuerdo a la edad, no todos los pacientes se tienen que tratar de forma igual. Nosotros tenemos muchos de los que somos neumólogos de adultos, por supuesto, no tenemos esos retos de los menores de 18 años, pero siempre tenemos que ver que cuando nosotros estamos viendo una burbuja de pacientes, tenemos no solamente a los pacientes, sino todo lo que les pase a ellos le va a pasar a un círculo más grande, que están los padres, los cuidadores, los maestros, dependiendo de la edad, y ya cuando vamos al otro extremo de la vida también empiezan los cuidadores. Tenemos que entender, por ejemplo, la carga emocional que puede ser tener una enfermedad grave o tener una enfermedad descontrolada, o la probabilidad de que los pacientes, aquí se hizo un observatorio de enfermedades respiratorias, y la verdad es que la carga económica que hay por ausentismo laboral, y la carga que tenemos también de ausentismo escolar ligado a una asma mal controlada,
es bastante importante. Hay unos retos que son retos terapéuticos y hay retos diagnósticos. Desde los extremos de la vida, por supuesto, que un paciente haga una espirometría es un poco más difícil, y por supuesto en los pacientes, sobre todo menores de 6 años, la sibilancia, que pueden ser confundidas con otro tipo de enfermedades. Las opciones terapéuticas en la infancia son un poco más limitadas, en el adulto es un poco más, la farmacología es un poco más amplia, pero también hay que tomar en cuenta que los pacientes adultos tienen comorbilidades, y eso es una de las cosas que tenemos que atacar si queremos tener un paciente controlado. Tenemos que considerar, por supuesto, el control alimentar, los factores de riesgo, los estudios, la dieta, el peso, el paciente que haga ejercicio, que no se limite. Vuelvo nuevamente. Cuando tenemos un paciente que nos dice, no, ya yo estoy bien controlado, simplemente lo que hago es que me quedo en mi casa y veo Netflix todo el día, eso no es un paciente que está controlado. Eso es un paciente que está evitando hacer su vida para poder someterse a lo, y se está sometiendo a ser una víctima de su enfermedad. Y nosotros estamos acá es para dar soluciones. En la práctica habitual, lo que quiero es que todos los pacientes tienen que tener un diagnóstico correcto, y tenemos que evaluar el diagnóstico correcto. Tenemos que evaluar las comorbilidades, buscar alcanzar el control del asma, buscar alcanzar una buena adherencia, evaluar lo que es el uso correcto de los inhaladores, minimizando el impacto de los factores ambientales y desencadenantes del asma. Con eso termino mi presentación y les agradezco muchísimo por el tiempo prestado. Doctora María Eugenia, muchísimas gracias. Su presentación será un tema siempre bastante interesante, a veces controversial, pero precisamente de eso se trata, todo que sea en beneficio de los pacientes asmáticos. Tenemos por aquí alguna preguntita, dice su experiencia en el uso de macrólidos en asma. La verdad es que cuando yo llevaba la consulta de bronquiectasia, FQ y no FQ, y además la consulta de POC en el Hospital Universitario de Caracas. Pero con asma, básicamente se ha radicado a esos pacientes que no se controlan con el uso de esteroides elevados, o sea, ya estamos hablando de un paso 5 o paso 6 de gemas o de Gina paso 5, les damos un tercer controlador, normalmente le colocábamos LABA y LAMA, además de los esteroides inhalados, y si con eso no se controlaba, veíamos los niveles de eosinófilos en periférico, y los eosinófilos no daba menos de 150, entonces ahí se consideraba utilizar acitromicina, normalmente. Se utilizaba 3 veces a la semana. Teníamos una mejoría modesta, porque estos pacientes que no son eosinofílicos, que no son T2, son difíciles de manejar. Teníamos una mejoría modesta, la verdad, pero sí se veía un cambio. Ahora, estos pacientes teníamos que estar pendientes sobre todo de problemas cardiovasculares, sobre todo si eran más adultos, y lo otro es de las pruebas auditivas, porque de verdad sí teníamos muchos que perdían la audición muy frecuentemente. Mi experiencia, una mejoría modesta, pero en ese está radicado para esos pacientes que no son T2 y que no tienen otra alternativa terapéutica. Ya, y no sé, aprovechando tal vez la pregunta, y me parece que ayer alguien también preguntó el uso de tiotropio en asma. ¿Alguna experiencia, mi doctora? Sí, de hecho, ahorita nosotros tenemos muy fenetipificados, yo creo, los pacientes con asma grave. Sabemos que si son T2, que si no son T2. Y eso lo estamos tratando de trasladar un poco más hacia los pacientes que no son graves. Una de las preguntas que nos hacían en un foro que tuvimos hace como una semana en un congreso era si ya no se utilizan esteroides o si no se deben utilizar esteroides en pacientes no T2, sino más bien irnos con un LAMA. Pero la verdad es que los esteroides tienen actividad dentro de las células T2. Lo que pasa es que no es tan fuerte como, por ejemplo, si es solamente un fenotipo T2. Es decir, la base del tratamiento del asma, indiferentemente de cuál sea el fenotipo, va a ser esteroides inhalados. Más un segundo controlador, normalmente es un LAMA, pero hay unos pacientes que, y esto es un estudio, el estudio CAPTAIN lo pueden, a todas estas, esto no
no está regulado o sea, en Ecuador, y en Colombia tampoco está aprobada lo que es la terapia en uso de dispositivo. Pero la data lo que nos dice es que hay una cierta pacientes que responden bien a doblarle la cantidad de esteroides, es decir, a mejorarle los esteroides, a incrementar la dosis de esteroides, y hay otros que van a responder es a que le utilicemos un LAMA, ¿ok? Entonces, ¿quiénes son esos? Allí se va a ligar mucho por la dosis o por los niveles de eosinófilos. Si el paciente tiene niveles de eosinófilos bajitos, muy probablemente la vía tendrá que ser más hacia atacar la broncodilatación y utilizar un LAMA. Ahí tenemos Trigger, Trimaran, que son estudios que se hicieron con tiotropio. Y también, si nosotros vemos los pacientes que tienen altos eosinófilos, muy probablemente adicionarle un esteroide, un LAMA no es la vía que tenemos que tomar, sino más bien irnos hacia aumentar la dosis de esteroides inhalados y después ir hacia otro tipo de terapias biológicas. Claro, entraría un poquito también lo que ahora se habla del fenotipo, de los fenotipos de asma. Podría ser tal vez útil en ese fenotipo de obstrucción fija que se dice ahora, ¿no? Otra pregunta habla un poquito, dice, el subdiagnóstico y su registro de muerte por asma puede ser un factor que no se refleje en los números reales. ¿Cuál es la realidad en Colombia y si tiene experiencia en otros países? Bueno, hay un gran problema en el CIE-10. Yo creo que eso nos afecta a todos los países, que nos tenemos que reír por el CIE-10. Y es que muchas veces el ítem de mortalidad por enfermedades obstructivas va en conjunto ahí las dos cosas. Va tanto en la mortalidad por EPOC como por la mortalidad por asma, y por supuesto la mortalidad de EPOC es mucho mayor si nosotros nos vamos hacia lo que es asma. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? Como nosotros nos hemos puesto más hacia lo que es control, las guías GINA, las guías GEMA, etcétera, etcétera, ha venido en descenso a nivel global. Ahora, en Colombia, lo que se ha venido es que en Colombia los esteroides son de libre acceso para toda la población, los esteroides inhalados, y ha venido una disminución de la mortalidad. Más sin embargo, el Observatorio de Enfermedades Respiratorias que les estoy comentando, que lo publicaron el año pasado, nos dijo que más o menos hay un subdiagnóstico de un 90% de asmáticos que están dentro del sistema de salud, porque eso es evaluando solamente el sistema de salud. Y cuando nos vamos a los niños, están 83%. Ese tipo, teniendo un subdiagnóstico tan grande, es probable que no tengamos las cifras reales de mortalidad de lo que hay. La mortalidad por asma está ligado mucho a qué tantos controladores está utilizando las personas y la población, y por eso es que yo traigo el estudio finlandés. Si nosotros colocamos el tratamiento que tenga acceso a la persona, ¿no? O sea, el tratamiento que no solamente sea el ideal en papel, sino que la persona pueda obtenerlo, pues, y lo educamos a que tiene los inhaladores, porque lastimosamente todos los inhaladores no son iguales. Entonces, cada vez que usted cambia molécula, cambia de inhalador. Es mejor que utilice el inhalador que sea más adecuado para cada uno de los pacientes, individualizando eso. Y si le da la educación y le damos el tratamiento, muy probablemente esos desenlaces que son desenlaces duros van a disminuir aún más. Muy bien. Una última pregunta, si estamos con tiempo. Dice, terapia fija versus terapia reactiva. ¿Cuál estrategia le brinda mejor resultado? Bueno, yo estuve hablando, yo creo que durante toda la charla, de que la terapia proactiva es mucho mejor. Porque es que una de las cosas que a mí me sorprende, inclusive antes cuando yo tenía montada toda la presentación, tuve que arreglarle algunas cosas, porque tuvimos unos talleres con atención primaria sobre todo, en donde nosotros veíamos que los pacientes muchas veces utilizaban una terapia reactiva indicada por el médico, pero no la reactiva que estamos viendo, sino la reactiva de utilizar el salbutamol cuando tú quieras. Ese tipo de terapia definitivamente no está indicada. Los pacientes tienen que tener una terapia de control. Y lo otro es cuando nosotros le decíamos a los pacientes, o a los médicos, no a los pacientes, a los médicos, esto es una enfermedad crónica,
Pues la verdad es que sí sí lo entiendo, pero lo manejo con tratamiento agudo. Y eso es un grave error. Eso es un error que nosotros tenemos de concepto de, yo creo que todas las películas tenemos a un malvado que le patea el inhalador a la persona que está asmática, o que el asmático llega, agarra el inhalador y con eso se salva. Entonces, esa preconcepción las tenemos que sacar todos. Esto no es una enfermedad aguda, esto es una enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas, asimismo, vuelvo a dar el mismo ejemplo de las estatinas, es como cuando usted tiene una hipercolesterolemia. Usted le da una estatina al paciente y yo no he visto ni un solo paciente que se tome una estatina y diga, me siento mejor. En cambio, el inhalador es mucho más fácil, inclusive, de vendérselo en comida de que el paciente se haga adherente, porque después de que él utilice el inhalador se va a sentir mejor. Y si usted le dice, y además está cambiando la inflamación que está dentro de tu pulmón, y lo vemos en los estudios de Ian Power, y lo vemos en los estudios del Dr. Cuna, en donde se hicieron biopsias pulmonares, en donde se compararon los dos regímenes, estamos cambiando la patofisiología. Y lo que nosotros queremos al final es que esos pacientes no vayan de un paso 3 a un paso 4 a un paso 5, porque los pacientes, por supuesto, tienen mayores desenlaces, peores desenlaces y tienen mucha más carga para el sistema de salud. Una de las cosas que no mostré, para no ampliar el tiempo, fue cómo fue el cambio en Finlandia de la gravedad de los pacientes. Antes tenían menos pacientes leves y después tuvieron más pacientes leves y menos graves. Y eso es porque tenemos un sistema coherente de salud que mantiene su tratamiento proactivo todos los días. ¿Cuál es la terapia mejor? No, yo sin duda les digo, la terapia proactiva es la mejor, porque es la que le da el tratamiento a una condición crónica. Es lo mismo que si ustedes trataran a un paciente cardiópata o un paciente hipertenso solamente con captopril sublingual cuando tenga la tensión elevada. Mejor es darle su tratamiento todos los días. Sí, precisamente esta última pregunta era del doctor Rivero y yo creo que era como para reconfirmar cuál era el mejor concepto. Muy bien, mi doctora María Eugenia, qué gusto, felicitaciones, muy interesante la charla. Estaremos pronto también, ojalá ya sea presencial para una nueva oportunidad. Muy amable, doctora, gracias. No, muchísimas gracias a todos ustedes y muchísimas gracias y espero que el congreso, el 18º Congreso de Neumología, siga tan bien como ha estado hasta ahora. Audio Jungle.